Muy buenos días a todos, alumnos, profesores. Buenos días, estamos iniciando esta segunda sesión que de hecho hemos tenido muchos problemáticas tecnológicas, pero bueno, estamos aquí, les agradezco mucho su presencia, su asistencia y pues bueno, no queda más que pedirles que pongan muchísima atención, anoten lo más relevante, como bien les ha comentado la maestra Vicky, para obtener el producto de esta sesión. Y pues bueno, si tienen alguna pregunta, el licenciado desde la sesión pasada, pues bueno, nos ha dado la oportunidad de poder intervenir en cuanto nos surja la duda, ¿no? Pues bueno, los dejo el día de hoy también con el licenciado Jesús. Bienvenido, muchas gracias por no solamente proporcionarnos el conocimiento que usted tiene y compartirnos, sino que usted se ha trasladado aquí a nuestras instalaciones de la escuela, pues justo para poder hacer posible esta sesión. Muchas gracias y pues bienvenido. Adelante, le paso el micrófono. Muy buenos días tengan todos los alumnos. Voy a empezar saludándolos, en lengua náhuatl, que es nuestra lengua madre. Cualitonaltin, Senseyeca Tziguat, Impa Cuatepostli, Impayolotl, Impayolosochi, Tlatehuani, Teotl. Se los voy a decir en castellano, ¿verdad? Muy buenos días tengan alumnas y alumnos de esta escuela, que sus corazones estén llenos de bellas flores el día de hoy y que el creador del universo los cuide mucho. Bueno, pues vamos a empezar. Precisamente la vez pasada, por la tecnología, pues no pudimos acabar la conversación con ustedes. Sin embargo, me dice la directora de que pasaron un video de los 200 años precisamente de la elección del municipio o la fundación ya como municipio Tlalmanalco. Vamos a recapitular precisamente si hay alguna pregunta sobre este tema del pasado para entrar de lleno a la época colonial. ¿Hay una pregunta de la sección pasada? Si alguien de ustedes me quiere hacer una pregunta, una duda que tuvieron precisamente de la época prehispánica, con el gustísimo del mundo, se la voy a contestar. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, empezamos con la época colonial. Tlalmanalco se distinguió mucho, precisamente antes de la conquista. Le estoy hablando en el año de 1519, precisamente un 5 de agosto, un 5 de noviembre, perdón, un 5 de noviembre, cuando baja Hernán Cortés con sus huestes españolas por el paso de Cortés, Tlacamachalco, que así se le llama, Tlacamachalco, ahora paso de Cortés, baja hacia Mecameca. Eso fue en la madrugada precisamente del 5 de noviembre. No se quiso quedar en Amecameca porque allí se fueron bien recibidos por los caciques de este lugar, pero no se quisieron quedar. Ya le habían dicho que había una población más abajo, como a 3 leguas, que según se le llama así, a 3 leguas, que son aproximadamente 8 kilómetros de Amecameca hacia Tlalmanalco, que en este pueblo precisamente pues había cosas mucho más bellas, y había un centro ceremonial dedicado a Tecaztlipoca, el cual allí lo iban a recibir precisamente Chalchiutlatonate-Huateutli, que era el gobernante de aquel entonces de Tlalmanalco. Se lo voy a repetir, se llama Chalchiu, con H, Chalchiutlatonate-Huateutli, que era el gobernante precisamente del Artepel de Tlalmanalco. Llega Hernán Cortés, y ahí también lo reciben con danzas, lo reciben con viandas, con comidas, con joyas,
con oro, y pernota precisamente este 5 de noviembre de 1519, pernota en Tlamanalco. Para el día 6, ya prácticamente como a las 5 de la mañana, según cuenta Chimalpaín Cuatleguanitzin, que es el historiador, el cronista, el primer cronista que reconocemos los antropólogos y arqueólogos, nos dice que a las 5 de la mañana prácticamente pues, Hernán Cortés ya se dirige hacia Chalco, pero en Chalco pues ahí iban a cubrir pues en cierta manera le querían no pasar hacia Chalco. Entonces prácticamente le dicen a Hernán Cortés que le iban a atender una trampa, y se desvía precisamente para Ayotzingo, y de Ayotzingo ya se iba para Tláhuac, y de allí ya ahí está Palapa, y de allí el 8 de noviembre de 1519 entra a México Tenochtitlan. Bueno, pero ¿qué hizo Hernán Cortés el 5 de noviembre aquí en Tlamanalco? Aquí descansa, le dan unos baños con flores aromáticas, le dan de comer a las huestes precisamente de las españolas y españoles, y sus caballos, sus perros, porque ya traían unos perros grandes, por cierto, descansan todo el santo día. Se dedica Hernán Cortés, porque le dicen que tenemos zonas arqueológicas aquí, como el Sol y la Luna, donde prácticamente se dedicaban a la astronomía, y sí es cierto. El Sol y la Luna, que está allá por Zabaleta, a falda del cerro del ejido de Santo Tomás Atzingo, hoy en día, precisamente fue una zona astronómica, y fue a ver y a verificar, y pues él no comprendía, o sea, cómo es posible sin tecnología, ¿verdad? Cómo estudiaban las estrellas, cómo estudiaban los cambios climatológicos, porque en estos petrograbados que tenemos allí, están las figuras de Tlaloc, y también tenemos lo que es el Sol, la Luna y también el planeta Venus. ¿Cómo estudiaron nuestros antiguos padres? La verdad que todavía es una incógnita, pero sin embargo, por estudios que tenemos, es que ahí fue una zona astronómica, como ha habido aquí en la zona de los volcanes. En la Mecameca tenemos también petrograbados con estudios astronómicos, tenemos petrograbados en Compotitlán, también una zona muy importante en el cerro de Compotitlán. Hay petrograbados también de estudios astronómicos y cambios climatológicos. Entonces Hernán Cortés aquí en Tlamanalco pues se maravilló mucho de estos conocimientos, ¿verdad? Ya por la tarde, noche, todavía en las casas palaciegas de Chaltiutlatonate Huateutli, que era el gobernante, aunque ya está reformada, es una casa, la casa del Tezontle, ahí pernoctó Hernán Cortés. Ahora, obviamente, pues ya tiraron esas casas, y ya después de la conquista la hicieron precisamente a la usanza española. Bueno, después, desde allí, en el año de 1524, ya después de la conquista de 1521, después de la conquista, en 1524, llegan los primeros 12 franciscanos a evangelizar precisamente a los naturales de la región. De hecho, igual pasan por el Paso de Cortés, y de ahí se van rumbo a Tlatelolco. Allá, en cierta manera, hacen su primer convento, que se llama Santiago Tlatelolco o Santa Cruz de Tlatelolco. Sin embargo, igual, como Hernán Cortés, Fray Martín de Valencia, le gusta mucho estos lugares, le gusta mucho Tlamanalco. Entonces, él decide que cuando ya reparte a los 11 franciscanos, prácticamente por todo lo que es ahora nuestro país, a Chiapas y más allá de Chiapas, Guatemala, él se queda aquí en Tlamanalco.
Fray Martín de Valencia se queda en Tlalmanalco, le dice a Fray Juan de Rivas, que por cierto es el padre de la colonización aquí en la zona de los volcanes. Le dice a Fray Juan de Rivas que lo acompañe y empiezan a construir lo que es una pequeña capilla, que ahora la conocemos como el exconvento de aquí de Tlalmanalco. Empiezan a construir y prácticamente ya en el año de 1526 empiezan a destruir todos los centros ceremoniales. Principalmente aquí en Tlalmanalco teníamos el centro ceremonial, como les había dicho, dedicado a la deidad de Tecaztlipócatl, o sea, lo que es el espejo humeante. En lengua náhuatl, Tecaztlipócatl es el espejo humeante. De ahí, con toda esa piedra derribada del centro ceremonial, empiezan en el año de 1527, empiezan a construir lo que hoy, en la primera fase, lo que hoy es la iglesia de San Luis Obispo de Tolosa y el exconvento. Prácticamente en la primera fase termina en el año de 1534. Esta primera fase, porque no teníamos todavía el campanario hasta que llegaron los dominicos, es cuando ya construye todo lo que es el campanario. Pero sí, en el año de 1534, termina de construir la primera fase de la iglesia, el cual todavía no estaba dedicada al santo patrono de los Tlalmanalcas, que es San Luis Obispo de Tolosa. Sin embargo, pues ya como Fray Martín de Valencia ya había llegado a una edad muy avanzada, pues aquí empieza a ponerse mal, ¿verdad? Se empieza a poner mal y le dice a Fray Juan de Rivas que le dedicara la iglesia a San Luis Obispo de Tolosa, precisamente el 19 de agosto de 1534, que hasta la fecha celebramos a San Luis Obispo precisamente un 19 de agosto de cada año. Al ver nos llevan algunos frailes que acompañan a Fray Martín de Valencia, lo acompañan ya casi moribundo, lo acompañan a Yotzingo y de allí lo iban a trasladar en canoa hasta Santiago Tlatelolco. Sin embargo, ya en la ribera del lago, prácticamente pues muere Fray Martín de Valencia, precisamente un 21 de marzo de 1534, el cual otra vez era muy querido. Inclusive Fray Martín de Valencia es el padre del catolicismo aquí en México. Se le considera como el padre del catolicismo. Toda la gente prácticamente lo regresa y lo entierran en la nueva iglesia de San Luis Obispo de Tolosa. Desgraciadamente, no se sabe dónde está su entierro. Se ha investigado en muchas ocasiones, inclusive cuando se levantó el piso de madera de la iglesia, había restos óseos prácticamente, pero es que allí enterraban también a los españoles. Lo que era la iglesia y la explanada, y también lo que después la capilla abierta, allí eran panteones. Todos, prácticamente todas las iglesias de los siglos XVII y XVIII enterraban prácticamente a un lado de la iglesia a sus muertos. Pero aquí había un pero. En la iglesia solamente se enterraban a los puros españoles y a los naturales o a nuestros originarios de aquí de Tlalmanalco ya tenían lo que ahora es el panteón viejito, lo que nosotros decíamos el panteón viejo. Acuérdense que hay dos panteones en la cabecera municipal, uno es el nuevo y otro es el viejo, que por cierto el nuevo está ya muy saturado, pero bueno, en cierta manera lo entierran en la iglesia de San Luis Obispo de Tolosa y hasta la fecha no se sabe dónde está enterrado o dónde está su cuerpo. Unos dicen que robaron precisamente el cuerpo de Fray Martín de Valencia porque quedó incorrupto. ¿Qué significa que quedó incorrupto? Que no, no se deshizo, ¿verdad? No se descompuso, sino quedó como ahora las momias de Guanajuato, así de incorruptos.
pero muchos dicen que se lo llevaron precisamente a Xochimilco, otros que se lo llevaron al Sacromonte, porque allí es donde hacía sus penitencias, y otros dicen que no, que sigue enterrado aquí en la iglesia, pero hasta la fecha hemos investigado a conciencia y no se ha encontrado en nada del cuerpo de Fray Martín de Valencia. Después de que prácticamente dedican la iglesia ahora a San Luis Obispo de Tolosa, Fray Juan de Rivas ve con tristeza que ni uno de los originarios quería entrar a la nueva iglesia. ¿Por qué? Porque tenían miedo, porque allí era su centro ceremonial dedicado a su deidad de Castripótcal. Entonces, ¿qué es lo que dijo Fray Juan de Rivas? Pues vamos a hacer una capilla abierta para que así poco a poco se vayan adentrando a la religión cristiana o a la católica. Y sí, empezó prácticamente en el año de 1536 y terminó de construirse la capilla abierta hasta el año de 1560. Ahí tenemos un arte que se le llama el arte tetique, que significa arte vasallo, y que prácticamente pues tenemos figuras, lo que es alrededor de las columnas de la capilla abierta, tenemos los petrograbados que también le decimos nosotros en cierta manera, pero era del bien y del mal. Allí todos los franciscanos, los padres franciscanos, prácticamente pues veían precisamente lo que enseñaban a los originarios, enseñaban el pecado. Sin embargo, no sé si han visitado la capilla abierta y ojalá pase esta pandemia y vamos a hacer un tour para que les explique paso por paso de las figuras que están en todas las columnas. Como ven, ahí tenemos en una fotografía, tenemos lo que es la capilla abierta, y todo eso también lo realizaron precisamente nuestros originarios, ¿eh? Lo más que allí, Fray Juan de Rivas es el que decía, esta va aquí, todas estas figuras. Y entonces, poquito a poquito, ya después del año de 1560, que fue terminada la construcción de la capilla abierta, pues empezaron ahora sí que caminar nuestros originarios. Ahí tenemos el segundo bautisterio que tenemos, fue el segundo porque el primer bautisterio lo hicieron en Tlaxcala y el segundo está aquí, todavía está en el interior de la iglesia de San Luis Obispo, lo pueden apreciar. Y de ahí poco a poco fueron adentrándose a la religión cristiana. Pero, aguas, todavía duramos como 120 años para creer en nuestras imágenes de hoy en día, que creemos en Dios, en Jesús, en la Virgen María, pero todavía pasamos, ¿por qué? Porque se resistían a dejar a sus deidades, como era Huitzilopochtli, Tlaloc, Quetzalcóatl, Ozomatli, entre otras deidades, Xochipilli, que aquí se encontró, y nos íbamos, para que no los vieran precisamente los españoles o los franciscanos, nos íbamos precisamente a los cerros, a adorar a nuestras deidades. Y pues como en cuáles cerros, pues los que tenemos alrededor, los más importantes es Papaloaque, Techimalco, el Tenayo y el Chiconquiactepe y el Atonal que tenemos aquí. Ahí vamos a adorar a nuestras imágenes. Ya después de 120 años, esto es cuando ya otras nuevas generaciones ya nacieron bajo el cobijo de la religión precisamente cristiana o católica. Para pronto, aquí en Tlalmanalco, hicieron la primera esa hacienda, y eso fue en el año de 1620. 1620 es cuando prácticamente nace la primera esa hacienda con el primer molino, porque aquí pues, todas las tierras eran cultivables y el 80%
o sea, sembraban maíz. Entonces, para desgranar el maíz, en cierta manera hicieron lo que es el molino hidráulico, lo que se le llama un dinamo. Esto producía prácticamente electricidad y prácticamente pues hacían lo que es las masas y de allí las vendían. Pero aquí está precisamente en Zabaleta, lo que hoy es la hacienda de Zabaleta, allí fue el primer molino, en la primera, esa hacienda hidráulica. ¿Por qué? Porque pues, bajaba mucha agua, bastante agua, como hasta ahora baja bastante agua y que se desperdicia. La verdad, lamentablemente, dicen por ahí que se desperdicia el 60 litros por segundo de agua que cae de los deshielos del Iztaccíhuatl. Entonces aquí en Tlaxmanalco se construye la primera hacienda que todavía la tenemos parada, todavía está bien presentable, lo que es esa hacienda de Zabaleta. Bueno, de allí prácticamente tenemos también, llegan los primeros betlemitas en el año de 1721. Esta orden de Belén, porque así se le llama a los betlemitas, viene de la orden de Belén, le piden permiso precisamente a la curia católica que se les dé un solar para construir un hospital y una escuela. Y sí, ven con buenos ojos que los betlemitas los traigan, porque entre los betlemitas había doctores. Es por eso que hay un hospital, hubo un hospital aquí en Tlaxmanalco, el Hospital Betlemita. Le dan el solar, donde hoy actualmente la presidencia municipal, le dan el solar y de ahí en el año de 1722 empiezan la construcción con un fondo económico de 3,000 pesos. Y ya 3,000 pesos en aquel entonces ya era mucho dinero. Pero pues empezaron a construir, hay veces que se les acababa el dinero y pues tenía que ir a conseguir más a la Ciudad de México, en todos los españoles empezaron a cooperar, pero tardó muchos años en terminar el Hospital Betlemita. ¿Qué pasa con el Hospital Betlemita? El año de 1722 hasta el año de 1771 es cuando abren sus puertas. O sea, imagínense, desde el año de 1722, prácticamente 50 años después, se consuma lo que es el Hospital Betlemita, como lo estamos viendo en las fotografías. Ahí se ve una foto antigua y lo que es ahora el Palacio Municipal en la actualidad. Sin embargo, empezaron precisamente a llegar gente a visitar a los betlemitas, que eran doctores, y allí los betlemitas no hacían, allí era parejo, en cierta manera. Allí tanto se curaban los originarios, no solamente de Tlaxmanalco, sino de la región. ¿Por qué? Porque su fama de los betlemitas, o los doctores betlemitas, fue grande, y empezaron a llegar. Ahí tanto se curaban los originarios, porque decirles indígenas o indios es una forma peyorativa. Yo, al menos, yo nunca les he dicho indios o indígenas. Para mí son naturales o son originarios de tal municipio. Bueno, de allí no hubo discriminación porque tanto los hijos de españoles, esposas de españoles y los mismos españoles, conjuntamente se rozaban con los originarios, con los naturales de Tlaxmanalco y de otras regiones. De ahí prácticamente hacen la primera escuela también los betlemitas en el interior del Palacio Municipal hoy en día, y de ahí empiezan precisamente a enseñar lo que es el idioma castellano. Algunas veces luego me preguntan a mí, bueno, ¿por qué dices que no hablamos el español? Y le digo, no, o sea, nosotros hablamos el castellano porque fuimos una fusión de lenguas. Y hablar como el español
es hablar como los españoles, hombre, re 10, hombre, ¿dónde está la marocha, hombre? No, no, aquí hablamos el castellano. O sea, ese es mi concepto, que siempre lo he traído y siempre lo he defendido. Sin embargo, bueno, estamos hablando del Hospital Betlem, ya me estoy metiendo en Honduras, y ustedes disculpen, pero yo me apasiono mucho. De hecho, cuando ya empieza a funcionar el hospital y la escuela Betlemita, por cierto, se llamó el Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe, que ya lo traían precisamente los españoles de allá de sus tierras, de Extremadura, España, ya traían la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero en otra forma, no como la que hoy tenemos, que es Nuestra Madre de Guadalupe. Y prácticamente empieza a funcionar en el año de 1772, pero no duran mucho. No duran mucho, ¿por qué? Porque pues ya los franciscanos, como veían que ya toda la gente ya no asistía a la iglesia de San Luis Obispo de Tolosa y se iban con los betlemitas, pues empezó una pequeña pugna entre estas dos órdenes religiosas, tanto la orden de Belén como la franciscana, y entonces empezaron a hacer la guerra precisamente a los betlemitas. Y pues no tuvieron más remedio que en el año de 1802 los betlemitas se retiraran de Tlamanalco y se fueran prácticamente para hoy estado de Jalisco. Allí es donde están las huellas también de otras estructuras de la Orden de Belén. Posteriormente, de allí en el año de 1820, precisamente por la ley de Cádiz, allá en España, decía que si había más de 1000 almas en un pueblo, podría ser municipio o podría ser el primer ayuntamiento. Y sí, aquí teníamos aproximadamente 1820 vecinos originarios y prácticamente el 2 de julio de 1820 se eleva ya ayuntamiento, ya se eleva ya a municipio. Por cierto, el pasado 2 de julio tuvimos los 200 años, el evento más grande de Tlamanalco en los 200 años, obviamente con las medidas sanitarias por el COVID, pero cumplimos 200 años de ser un municipio libre y soberano. Entonces, por la ley de Cádiz, el 2 de julio de 1820 elevamos al municipio, a Tlamanalco. Pero, ¿quién nos gobernaba? Bueno, gobernaba un alcalde, un alguacil y un tesorero. Nomás eran tres. Para 1800 algo así de gente que teníamos aquí en Tlamanalco, pues no era mucho gobernar. Ya hoy en día, obviamente, pues tenemos el presidente, el síndico y los regidores. Pero en aquel entonces nomás era lo que era el alcalde, el alguacil y un tesorero. ¿Por qué? Porque teníamos una organización social que no había, ni había robos, no había violencia, no había asesinatos. Entonces era un pueblo muy tranquilo. Y gracias a que nos elevaron a municipio, pues ya entonces concentramos los pueblos aledaños, lo que hoy se le llaman las delegaciones, lo que es San Lorenzo Tlalmimilolpan, San Juan Atzacualoya, lo que es Santo Tomás Amcingo y San Antonio Tlaltecahuaca. Esto es prácticamente, pues es la vida de esta historia del Hospital Betlemita. ¿Hasta ahorita hay alguna pregunta? No. No. Nadie. Ok. Entonces seguimos. Entonces, prácticamente después del año de 1820, que se eleva municipio de Tlamanalco, pues ya empezaron ya prácticamente, pues, lo que es
el gobierno para gobernar los 4 puntos cardinales, en cierta manera. Acuérdense que Tlamanalco en la época prehispánica fue un artépel. ¿Y qué es un artépel? Que era como un pueblo, regidor de muchos pueblos aledaños. Inclusive nosotros gobernábamos hasta Tenango, Tezopalco, Tepopula, que hoy en día es Tenango del Aire. En Temamatla también era gobernado por Tlamanalco, Cocotitlán era gobernado por Tlamanalco, ¿verdad? Menos Amecameca, porque ya era un señorío muy grande, como los Chalcas, que también era un señorío muy grande. Pero todos los pueblos aledaños, por decirlo así, se gobernaban desde Tlamanalco. Y empezó a crecer Tlamanalco y ya posteriormente, pues ya nos fueron quitando ya más poder y nomás se concentró lo que es Tlatecahuacan, Atzingo, Azacualoya y Tlamimilolpan, lo que es San Lorenzo, Santo Tomás, San Antonio y San Juan. Nos quedamos ya con estas delegaciones. ¿Por qué? Porque nosotros también teníamos lo que era el Río Frío, el pueblo de Río Frío. Desgraciadamente, por la distancia de Río Frío hacia Tlamanalco, hacia la cabecera municipal, para arreglar papeles, para bautizar, inclusive para registrar a los bebés recién nacidos, se les hacía muy lejos, y entonces pidieron, recientemente a la Cámara de Diputados, pidieron que fuera ya el pueblo de Río Frío se anexara al municipio de Iztapaluca. Desgraciadamente, en el año de 1950, precisamente un 31 de diciembre de 1550, pues perdimos este importante pueblo de Río Frío y se anexó al municipio de Iztapaluca. Pues hasta aquí prácticamente es todo lo que es la época colonial, la historia de la época colonial, y posteriormente vamos a empezar con la época revolucionaria, porque hay una época independiente, ¿verdad? Lo que es el inicio de nuestra independencia en el año de 1810, pero no tenemos muchos documentos, no tenemos mucha historia todavía, a pesar de que en el archivo municipal tenemos documentos del año de 1692, son los más antiguos que tenemos aquí en Tlamanalco, que hablan de todas esas haciendas y que ojalá algún día podamos visitar el archivo municipal para que vean todas las bellezas, todos los documentos que tenemos históricos, y que si ustedes que van a ser licenciados en turismo, pues aprendan también de nuestro archivo municipal, porque allí alberga muchos documentos importantes, como les digo, de 1692. Son los documentos más antiguos de toda la región de los volcanes, porque ni otro municipio, ni Ozumba, ni lo que es Ozumba, lo que es Ecatzingo, Tepetlispa, Atlautla, Payapango, Amecameca, bueno, ni Chalco tiene esos documentos, ni Chalco. Entonces prácticamente, pues sí, digo, ya terminamos prácticamente con que se anexó el pueblo de Río Frío al municipio de Iztapaluca. Posteriormente, en la otra sección, pues vamos a platicar precisamente de la época revolucionaria. Les quiero adelantar algo que aquí traje conmigo. Y esto, lo que tenemos aquí, tenemos los documentos originales en el archivo, el cual aquí estuvieron los zapatistas y los carrancistas, aunque aquí fue un pueblo neutral. En la cabecera municipal estaban en el año de 1916 estaban albergados los carrancistas, y en la fábrica de papel San Rafael estuvieron los zapatistas, pero aquí fuimos un municipio neutral. ¿Y qué significa un municipio neutral? Que prácticamente ni los carrancistas podían combatir a los zapatistas, ni los zapatistas podían
hacerle la guerra a los carrancistas. Y en 2 años, en 1916 a 1918, creció la población en un 40%. ¿Por qué? Porque en la época revolucionaria, todos los revolucionarios hacían muchas fechorías, quemaban haciendas, violaban a las mujeres, eh, se llevaban prácticamente a la leva a todos los jóvenes, y pues aquí, como era una tierra neutral, prácticamente pues, mejor venían vecinos, compraban sus terrenos, y en 2 años construyeron casas y aquí se vinieron a vivir. Pero eso ya es otra historia que les voy a contar en la próxima sesión. ¿Alguna pregunta? Yo, ¿cuándo Adelante. fue que Río Frío se cedió a Ixtapaluca? En 1950, un 31 de diciembre. Ok, gracias. ¿Otra pregunta? Sí, perdón, yo tengo una duda. Platicó de cómo a los españoles los enterraban en la iglesia, pero a los naturales en el Panteón Viejito. La verdad, bueno, yo no soy de aquí, pero no sé a dónde está ese Panteón Viejito. Todavía, Está en la calle del Águila, ¿sí? A un costado de la calle de Naranjo. Está atrás a espaldas de la presidencia municipal. Esa es la avenida del Águila, que por cierto el día de Muertos se convierte en el barrio de las Calaveras. y ahí ya no entierran a nadie. Sí, 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 ahí todavía sí siguen enterrando gente. En el Panteón Nuevo, que está en Zaragoza, prácticamente ya a la salida de Tlamanalco, ahí ya está muy saturado, mucho, muy saturado, y inclusive ahí tenemos todavía vestigios piramidales a un costado de este panteón que se le llama el Panteón Nuevo, y el Panteón Viejito es el que le llamamos, que está en la Avenida del Águila, hacia abajo, hacia la calle precisamente del Naranjo. Pero sí, todavía se siguen enterrando. Pero Muchas ahora, gracias. como está sobresaturado, ya los entierran unos con otros, o sea, encima de uno o de otros, porque ya no hay mucho espacio. A ver, Tengo una pregunta. ¿Sí es cierto que la iglesia fue reconocida por la UNESCO? la capilla abierta, la capilla abierta, la iglesia no está reconocida, es un templo conventual, pero sí, la capilla abierta del siglo XVI sí está reconocida por la UNESCO. Ahorita no tengo el dato, pero sí. Que también quiero decirles que tenemos 69 edificios coloniales aquí en Tlamanalco. De hecho, a la directora le estoy dejando una copia precisamente de todos estos edificios coloniales para que vayan ustedes, investiguen. Ahí tenemos las fechas y de qué época fueron construidas todos estos edificios coloniales. Y le estoy diciendo de todos los edificios coloniales de todo lo que es el municipio, tanto iglesias como casas ya muy antiguas de la época colonial, que ahí ya tenemos, ya le entregué una copia a la directora para que así, a su vez, me gusta pedir una copia y tenerlas ustedes, pero son 69 edificios coloniales, precisamente desde las iglesias, de la iglesia de San Luis Obispo, hasta nuestros días, bueno, en el siglo ya, prácticamente en el siglo XIX, 1800. ¿Otra pregunta? ¿Y cuál es el edificio más viejo de todo Tlalmanalco? El edificio más viejo de todo Tlamanalco, lo que son las casas coloradas, porque eran casas palaciegas de los tlatoanis en la época prehispánica, que ahora ya están convertidas en casas coloniales. Lo tenemos a un lado precisamente del jardín municipal, son los más antiguos. Muchas gracias. ¿Otra pregunta?
Estoy a la orden, ¿eh? Bueno, entonces, esperemos que pues, ojalá y el año que viene y pues ya baje un poco la pandemia porque está muy difícil la situación y la verdad, aunque prácticamente tenemos estadísticas, porque quiero decirles que yo también soy periodista, soy director de noticias. José Manuel, levantó la mano. ¿Quieres hacer una pregunta? ¿No? Bueno, prácticamente, pues, las estadísticas nos dicen que de los más de 116,000 ya muertos por COVID-19, el 75% han sido prácticamente personas de la tercera edad. No se salvan los jóvenes, ¿eh? No se salvan. Por eso hay que cuidarnos mucho para que así el año que viene, primeramente Dios, baje esta pandemia, pues vayamos a hacer un tour precisamente por las casas coloniales, por los centros ceremoniales y prácticamente pues allí de cerca. Pues, ahí tenemos el museo, nos estaba poniendo precisamente el museo, Nonohualca, que tenemos aquí en la presidencia. Ahorita está remodelando el edificio y posteriormente va a quedar muy bello ya nuestro museo, inclusive precisamente el 30 de abril, pero del año de 1900, prácticamente fue en el año de 1986, en San Antonio Tlaltecahuecan, ahí también descubren piezas arqueológicas que lo tenemos a un lado, está al lado derecha de mi pantalla. Son unos monolitos muy grandes que pesan bastante, y también tenemos una osamenta de 2 metros 30 centímetros y es de una mujer, la primera gobernante mujer que estuvo en la época prehispánica. De ahí ya también se está construyendo lo que es el museo, donde va a albergar todas las piezas que se encontraron precisamente este 30 de abril de 1986, allá en San Antonio Tlaltecahuacan. Y pues, también los vamos a visitar, para que ustedes conozcan más de la historia de este bello municipio. Yo tengo una duda. Yo también tengo una duda. ¿Sí? Bueno, una pregunta. ¿Qué cultura era la que habitaba antes en Tlalmanalco? Bueno, los primeros pobladores que llegaron a Tlalmanalco fueron los nonoalcas, teotliscas, tlacochalcas. Esto fue en el año de 1272, según nos describe Domingo Francisco de San Antón Muñoz, Chimalpaín, Cuatlehuaniptin, que fue nuestro primer cronista. En sus libros, en la octava relación de Chalco a Maquemecan, ahí tenemos toda la historia de Tlalmanalco, cómo llegaron los primeros pobladores aquí y cómo le pedimos permiso al gran señorío de los Chalcas, el cual nos dieron las tierras entre el Tenayo y el Chicoqueatepel. Allí fue nuestro primer asentamiento. Prácticamente los nonoalcas, teotlicas, tlacochalcas fue el último grupo que llegó a visitar estas tierras mesoamericanas, y posteriormente pues ya se hizo en lo que es el Artepel. O sea, crecieron mucho los nonoalcas, y en el año de 1336 en un toyaol, o sea en una guerra florida, es cuando ya le ganamos las tierras a los chalcas y nos dan la parte de abajo. Esto no quiere decir que Tlalmanalco signifique lugar de las tierras planas, porque, como les vuelvo a comentar, no estamos en plano, estamos en un cerro. Lo que sí se cree que apisonaron lo que hoy está la iglesia para hacer su primer centro ceremonial dedicado a Tecaztlipocas. Pero como le ganamos en el año de 1336 en un toyaol o en una guerra florida, le ganamos las tierras de Chalco. Inclusive le voy a dejar de tarea para que investiguen el códice Cuautlichan. Es el códice Cuautlichan, ahí se ve nuestro glifo, nuestro verdadero glifo, que es
un escudo que significa conquista y un basamento piramidal. Precisamente el escudo, que se le llama en lengua náhuatl, se le llama un chimal, está encima del basamento piramidal, que significa tierra conquistada. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que no prácticamente se llaman las tierras planas? Porque estamos en un cerro. Para ir a Mecameca hay que subir, para ir a Chalco hay que bajar, o viceversa. Inclusive para venir a San Rafael tenemos que subir o tenemos que bajar. O sea, no estamos totalmente en una planicie, no eran tierras planas, que sí apisonaron la tierra para construir nuestra gran pirámide dedicada a Tecaztlipoca, sí, pero eso está precisamente en el Códice de Cuautlicha, y se los voy a dejar de tarea para que vean nuestro principal glifo, porque aquí tenemos aquí en la fotografía, tenemos el escudo, que es una pirámide, pero se cree que esta pirámide era porque era la pirámide de Tecaztlipoca, pero había muchas pirámides por todas partes, dedicadas a sus deidades. No se ha encontrado, o sea, solamente en el Códice de Cuautlicha, que se ve nuestro glifo, el verdadero glifo, pero en otros códices no se ha encontrado esta pirámide. Hay un códice que se llama el Códice Mendocino, o el Códice de Mendoza, donde se ven todos los glifos de todos los pueblos mesoamericanos, o sea, obviamente de la nación mexicana. Ahí se ven todos los glifos, y hasta la fecha no se ha encontrado lo que es la pirámide. Lo que pasa es que en el año de 1982, cuando estaba gobernando el licenciado Alfredo del Mazo González, hoy papá del actual gobernador Alfredo del Mazo Maza, nos pone la palabra mexiquenses. El gentilicio de mexiquenses es para... Oiga, cronista, ¿Sí? A tus órdenes. ¿es cierto que hay una pirámide ahí en Tlalmanalco? Sí, así es. Está en la calle de Guerrero, en la calle de La Rosa y calle de Naranjo. Ahí tenemos un terreno muy grande y ahí todavía se ven los vestigios piramidales. Inclusive hay una cueva que ya está tapada. Y yo hace 50 años, cuando me metí por primera vez a esa cueva, más adelantito había unas escaleras tipo caracol, pero desgraciadamente ya está tapado. Pero sí, todavía se ven los restos arqueológicos que tenemos allí. El día que tú gustes, les voy a dejar mi número telefónico, es el 55, ¿sí? Lo voy a repetir, 55 45 18 73 60, y si alguno de ustedes en estos días de vacaciones quieren ir a visitar la pirámide de allí de Tlalmanalco, la de la cabecera, con mucho gusto los puedo guiar. Gracias. Usted hablaba sobre unos petrograbados que estaban, creo que en Cocotitlán. Así es, en la cima del cerro. Yo tuve la oportunidad de ir ahí a un parque y vi que ahí estaban unos tlaloques. Así es. ¿Esos en qué zona se encuentran? Porque según a mí lo que me habían explicado eran 4 y que según eran niños. Así es. Pues eso es lo que se cuenta, lo que es la tradición oral, lo que es el intangible, que es nuestra tradición oral. Prácticamente ahí se encontraban no solamente 4, sino 8 tlaloques. Sin embargo, pues lo más se han encontrado hasta ahorita 2, pero sí hay unas piedras o petrograbados que se les llaman las cruces puntiagudas, porque tienen muchos orificios alrededor. Es como un círculo, además que hay unas líneas como cruz, y estas piedras puntiagudas se cree que era para el estudio de la astronomía. Es por eso que allí en el Cerro de Cocotitlán muchas culturas o otros pueblos iban y hacían sus ceremonias, y allí aprendían, no la gente, vamos, común y corriente como nosotros, sino ya era gente como chamanes, que eran príncipes, que eran tlatoanes. Allí iban a estudiar precisamente la astronomía. Pero sí, eran 8. Ok, gracias.
¿Otra preguntita? Bueno, pues si no es así, pues le agradecemos de antemano, licenciado, por su presencia, por su apoyo, por todo Yo, su conocimiento. Ah, sí, ok, adelante. Adelante, Daniel. Profesora, ¿no podría tomar una foto para mi servilleta aquí? Sí, sería tan amable. O dos o tres. Sí, adelante con la pregunta. Bueno, yo sí tengo una duda bueno, no sé qué tanto es la duda, pero aquí en Tlalmanalco existieron ¿cómo se llama? Lo que se le conoce como graniceros. disculpe, ¿me podría repetir de favor por qué los Beclan? Tiene apagado su micrófono, licenciado. Ahora sí, perdón. Le voy a contestar a la pregunta de los graniceros. Estos graniceros precisamente contribuían a estudiar los cambios climatológicos. Hoy en día inclusive hay muchos graniceros que se van a los cerros para pedir pues ahora a Dios que llueva en las cementeras, todavía en los campos agrícolas. Anteriormente, tanto en Papaloaque como en Techimalco, como en el Tenayo y el Chicoquiartepel, y el Atonal, inclusive, ahí todavía en la época prehispánica iban, danzaban y le pedían los graniceros que lloviera, pero le dedicaban al dios de la lluvia y del trueno, que es el dios Tlaloc. Y hasta la fecha, pues continuamos. Desgraciadamente este año ya no se pudo hacer estas ceremonias por la pandemia, pero es una tradición que cada 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, van y hacen sus misas y piden que llueva precisamente para que haya buenas cosechas. A ver, sí, Christopher, creo que también tenías una duda. Adelante. No, pues era esa de los graniceros. Ah, entonces, Dana, tenías otra pregunta, ¿verdad? Adelante, por favor. Daniela, ¿ya no vas a preguntar? Si me podría repetir lo de los beclamitas, ¿por qué se fueron a Jalisco? Es que no lo escuché. sí, cuando llegan en el año de 1721, llegan los betlemitas de la Orden de Belén, por eso le llama betlemitas porque es de la Orden de Belén, llegan aquí a Tlamanalco y le piden precisamente a la curia católica que si les podía dar un terreno para construir lo que es el hospital y también una escuela. Empiezan a construirla en el año de 1722 con 3,000 pesos, y que era ya más o menos suficiente dinero, pero aún así tardaron 50 años en construir tanto el hospital como la escuela, y que hoy en día es la presidencia municipal. Sin embargo, pues ya eran famosos, o tenían mucha fama, porque entre los betlemitas había doctores, y más imagínense, tenían 40 camas aproximadamente, 40 camas para los enfermos, y como tenía mucha fama, no solamente a los originarios y a los españoles curaban los betlemitas, sino también esta fama fue creciendo, y de otros municipios hoy en día, o pueblos, en aquel entonces, en la época colonial, pues venían. Y lo que pasa es que ya los franciscanos, ya no había entradas de los diezmos, que se le llama, no había ya entradas, y se empezaron a enojar con los betlemitas, que le estaban robando prácticamente, pues ahora sí que
a las personas, ¿no? Que iban a escuchar misas. Se hicieron la guerra ya en el año de 1802, algo así, y cosa más, es cuando los corren, prácticamente los corren de aquí de Tlalmanalco y los betlemitas se van hacia Guadalajara, hoy el estado de Jalisco. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no es así, pues ahora sí le agradecemos muchísimo, licenciado. Gracias por compartirnos, pues, esta historia. A mí me tenía, súper pegada ahí con toda la historia que nos acaba de contar, súper bonita. Pues bueno, nos fue llevando de la mano como desde que llegaron los españoles, después la construcción de la capilla abierta, esos 20 años que se tardaron, cómo los fueron dirigiendo, pero a pesar de los españoles venir a hacer esa construcción, más bien hicieron que los nativos pues la hicieran. E igual, 50 años que se llevaron en la construcción del hospital. Pues aún así, esos betlemitas tuvieron que irse y abandonar, ¿no? Pues muchísimas gracias. Gracias por compartirnos chicos, de verdad, no desaprovechen esta gran oportunidad que nos da pues nuestro cronista municipal, que nos está dando la oportunidad de que incluso en vacaciones, si ustedes pueden y quieren ir a conocer estos sitios, pues nos abrió ya las puertas, ¿no? Yo sí voy a aprovechar pues bueno, ya nos estaremos comunicando. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias, licenciado. Pues bueno, muy feliz fin de año a todos. Pues pásensela en compañía de su familia pues bueno, sobre todo que Dios nos dé salud, ¿no? Pues Tlazocamati Temachani, que significa muchas gracias a ustedes. Pues la Tocamati Temachiani. Así es. Gracias y muy gentil de su parte. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, profes. Hasta luego, felices fiestas. Dale, hasta luego. Felices fiestas a todos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Igualmente para todos ustedes. Hasta luego, profe Andrés.